Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la tertulia del día de hoy, que la va a presentar el doctor Juan Camilo Paredes sobre notas actuales sobre el seguro decenal. Juan Camilo es arquitecto especializado en gerencia de proyectos de construcción con una extensa trayectoria en entidades públicas y privadas. Con más de 10 años de experiencia en el sector asegurador, ha liderado la implementación de estrategias para gestionar y evaluar riesgos en seguros relacionados con infraestructura, atención de siniestros y la suscripción de productos, entre otros, este seguro decenal. Juan Camilo Paredes actualmente es el subgerente de seguros generales en Seguros Mundial. Juan Camilo, muchísimas gracias por atender esta invitación y adelante, por favor, con tu presentación en esta tertulia. Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por permitirme presentar el producto, hacerles conocer a ustedes, pues, coberturas, exclusiones más representativas y un poco de la historia como tal, de cómo nació el seguro nacional. De cara para que pues, la presentación sea mucho más, fluya a lo largo de la conversación, si quieren, pues pueden ir adelantando las preguntas y me pueden ir interrumpiendo y vamos respondiéndolas para que pues, sea mucho más provechoso lo que les vamos a presentar el día de hoy. En tal caso, levantaría la mano, sí, aquí por el icono correspondiente. Confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entrando en materia, el seguro decenal tiene pues unos antecedentes catastróficos, desafortunadamente, colapso del edificio Space en la ciudad de Medellín en el año 2013. Adicional a esto se presentaron daños estructurales en edificios en las ciudades de Bogotá y Cartagena, que hicieron que el gobierno nacional estructurara la Ley de Vivienda Segura 1796 del año 2016, donde está enfocado principalmente en proteger al comprador de vivienda. Tal normativa y tal ley se estableció que para todos los constructores o generadores de vivienda, una vez finalizado el proceso constructivo, deberían constituir una garantía, ya sea su propio patrimonio, una garantía bancaria, productos financieros o la póliza de seguros. Y aplicaría a partir de 2.000 metros cuadrados o 5 unidades habitacionales, lo que primero se cumpla. Esta ley de vivienda segura fue decretada a través del decreto 282 de febrero del 2019 y con respecto al seguro estableció que debería tener como suma asegurada el valor de reposición del inmueble. Es un riesgo, es una póliza que tiene que tener una cobertura irrevocable, permanente y líquida y suficiente durante los 10 años de vigencia. Y el beneficiario sería el comprador de vivienda quien ostente la calidad de propietario en el momento de un siniestro. La garantía como tal iba a ser obligatoria a partir del 2020, pero cuando llegó la pandemia, el gobierno nacional prorrogó esta obligatoriedad de contar con una garantía decenal hasta el año 2022. En el año 2022 se emitió el decreto de gradualidad donde se dividió el país en 3 zonas, iniciando la obligatoriedad de contar con una garantía decenal en las ciudades de Bogotá y Medellín a partir del 1 de enero del 2022. Las ciudades con más de 1 millón de habitantes, es decir, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Cúcuta, entró en la obligatoriedad a partir del 30 de junio del 2024. Y el resto del país inició su obligatoriedad a partir del 1 de julio del 2025. ¿En qué momento es obligatorio o en qué momento un constructor tiene que entregar una garantía decenal? En el momento que el constructor inicia el proceso de erradicación de la licencia de construcción. Por ejemplo, si en Barranquilla
inició el proceso a partir del 1 de julio del 2024, todo el proceso de escrituras de licencia de construcción, a partir de ese momento es obligatorio. Si el constructor, por el contrario, inició el proceso de erradicación de la licencia de construcción en enero del 2024, en ese caso no le aplica. Entonces, a lo que le marca hoy a un constructor cuál es la obligatoriedad, depende de la fecha en que él inicie el proceso de erradicación de la licencia de construcción. ¿Y en qué momento se vuelve obligatorio? ¿En qué momento se le exige a un constructor que debe hacer entrega de la garantía decenal? En el momento de la escritura pública, los notarios tienen la obligatoriedad de revisar y constatar que en el momento de enajenar el bien al comprador de vivienda, sea claro y se estipule cuál va a ser la garantía que se le va a entregar al comprador de vivienda. Y aquí vienen unos temas y unos tips que tenemos nosotros las compañías de seguros, es que la garantía se exige cuando ya está terminado todo el proceso constructivo, se ha expedido certificado técnico de ocupación y se escritura. Las compañías de seguro hoy estamos suscribiendo estos riesgos desde el momento cero, desde la primera palada. Entonces ahí es donde viene la importancia de que este mensaje le llegue a todos los constructores, principalmente al constructor pequeño y mediano, para que no se vaya a presentar inconvenientes en que una compañía de seguro les diga, mire, usted como ya inició obra, nosotros no hemos estado desde el inicio, no conozco el riesgo, por ende no lo puedo acompañar. Esto se está presentando a lo largo del país, ya estamos pasando, digamos que esa delgada línea gris donde el constructor no lo conoce, principalmente Bogotá y Medellín, y estamos empezando a vivirlo en las ciudades que empezó la obligatoriedad hace un año, que son Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Cúcuta. Entrando en materia del producto, y de acuerdo a la Ley de Vivienda Segura y de acuerdo al decreto 282, el alcance del producto es proteger al comprador de vivienda nueva en el momento que una edificación colapse, perezca o amenace ruina, siempre y cuando sea responsabilidad directa del constructor o enajenador de vivienda por vicios o defectos imputables a los diseños, a los procesos constructivos, a los materiales o al suelo que el constructor y sus especialistas dentro de su expertise técnico tenían que conocer y tenían que haber tratado de la mejor forma. Siempre y cuando que esto afecte directamente la resistencia mecánica de las edificaciones y hagan que se presente un colapso o una amenaza de ruina de la edificación. ¿Quién es el tomador? ¿Quién compra el seguro? El seguro lo debe comprar el constructor o enajenador de vivienda. Reitero, este seguro se debe cotizar antes de haber iniciado el proceso constructivo. Y el asegurado beneficiario va a ser el comprador de vivienda, quien ostente la calidad de propietario a través del certificado de tradición y libertad en el momento de un siniestro. Como amparo básico, hoy en el mercado se está ofreciendo los daños materiales a la edificación en el momento que una edificación perezca o se presenten estos daños con ocasión a los diseños estructurales, a los vicios en el suelo o vicios en todo el tema del proceso constructivo. Los daños a los acabados o elementos no estructurales con ocasión a los daños mencionados anteriormente. Todos los costos y análisis de vulnerabilidad, todos los estudios técnicos que se necesitan para poder garantizar, para poder confirmar que una estructura está presentando daños. En caso de que se presente o sea necesario, se tome la decisión de hacer una demolición, también están cubiertos. O en el caso contrario, que los estudios de vulnerabilidad me indiquen que es posible realizar reforzamientos estructurales, también estarían cubiertos. Y en el hipotético caso que sea necesario desalojar a todos los propietarios, se van a dar coberturas de arrendamientos temporales por un año, equivalente a un salario y medio. Y como amparo adicional, se está ofreciendo una responsabilidad civil, que es pues una RC que cubre lesiones a personas y daños a materiales. Digamos que este amparo como tal no está dentro de la obligatoriedad de la ley y ya es decisión del constructor si lo toma o no lo toma. La suma asegurada pues es un tema
Importante que se trabaja directamente con el constructor en todo el proceso de suscripción de este seguro, pues estamos trabajando de la mano con el constructor que nos debe a nosotros informar a través de documentos técnicos cuánto le va a costar la obra, los costos directos, donde se incluyen los materiales, la mano de obra, dirección de administración de obra y transportes de los materiales como tal. Y también se debe tener en cuenta los costos indirectos. Los costos indirectos hacemos referencia a todos los gastos de estudios y diseños, los costos de los seguros, los impuestos, los honorarios pagados a los supervisores técnicos independientes y los costos de entrega de copropiedad a los propietarios. Estos costos indirectos se deben tener en cuenta porque en el momento de que una estructura colapse, hay que volver a hacer todo el proceso de reconstrucción, todo el proceso de permisos, todo el proceso de diseño. Por eso, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, generalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, en el producto de todo riesgo de construcción, cotizar sobre los costos directos. Aquí tiene un incremento aproximadamente del 5% respecto al valor asegurado, y es un tema que hemos venido nosotros tratando de hacerle entender a los constructores que es necesario incluir. Juan Camilo, perdón, hay una pregunta en el Sí. chat. ¿Me puede leer la pregunta? Como tengo aquí la presentación, no la puedo. Sí, la hace Ernesto Vázquez. Andrea, ábrele por favor el micrófono habilítale a Ernesto Vázquez la. Andrea, bueno, Juan Sí, Camilo, señor. Ya ok. le, ¿Ya está abierto? Sí, adelante, Ernesto. Muchas gracias, Carmenza. Buenas tardes y saludos a todos. Juan Camilo, una duda. Tú hablas ahorita de RC como una suma, como una posibilidad de amparo. ¿Esa RC sería un plus adicional, por ejemplo, a la de todo riesgo del proyecto? ¿O cómo funcionaría allí? ¿Sería como una... Funciona, digamos que no, aquí en este caso, con todo riesgo de construcción no hay coexistencia de seguros, en el sentido de que la cobertura de todo riesgo de construcción tiene una vigencia durante el proceso constructivo, ¿sí? Y la Ajá. vigencia del seguro decenal es una vez se expide el certificado técnico de ocupación, una vez ya está finalizada la obra. Entonces, en ese momento, ya la cobertura de RC en todo riesgo de construcción ya ha expirado. Ah, ok. La, Como tú... la cobertura de RC en el producto de decenal es ya el edificio está ocupado y te pongo un ejemplo, hay un colapso de la estructura y afecta al vecino. En ese momento es cuando se activaría la RC, que no es, no es como tal una cobertura obligatoria, sino que es una cobertura opcional que el constructor pues toma la decisión si la toma o no. Ok. Y eso ampararía, por ejemplo, la copropiedad, si ya está construida, está habitada, habría también una posibilidad de riesgo. ¿Esto estaría solamente o exclusivamente orientado a daños que se causen con ocasión de problemas constructivos a terceros? Correcto. O sea, si el colapso, entonces, primero, ¿cuál es la ocasión del daño? ¿Sí? ¿Cuál es el daño como tal? El daño es responsabilidad del constructor por vicios en los estudios y diseños, por Ajá. vicios en el proceso constructivo o por vicios en el suelo. Se presenta el siniestro y se afecta al vecino. Como hay como tal cobertura dentro de la póliza de decenal, se entraría la RC de la póliza decenal. Perfecto. Eso es completamente ajeno a, pues, a lo que pudiera ser las coberturas De las que tendría la copropiedades. copropiedad. Correcto. Claro, digamos que la copropiedad son coberturas catastróficas en gran parte, un tema y también de equipos, que en este caso pues no se encuentra como tal, si se daña un equipo, pues no está cubierto por la decenal. Acá está cubierto es los daños como tal estructurales, responsabilidades del constructor. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias, doctora Vale, Carmen. Ernesto.
Este seguro tiene unas particularidades y cada una de las compañías lo maneja de una forma, en el sentido de que el pago de la prima, según la ley, el decreto 282, tiene que estar cancelada antes del inicio de vigencia, ¿sí? Es por esta razón que nosotros hemos creado una forma de pago que es flexible para el constructor porque se puede hacer un acuerdo de pago. Por políticas de suscripción, como les he manifestado, nosotros tenemos que suscribir desde el inicio del proyecto. Por ende, la vigencia de la póliza se puede demorar aproximadamente 3 años. Y como en ese lapso de tiempo nosotros no tenemos un riesgo como tal, podemos estructurar una forma de pago flexible. Generalmente se paga el 20% al inicio y el 80% una vez se ha expedido el certificado técnico de ocupación, o nos podemos acomodar una forma de pago que sea flexible en el buen sentido para el constructor, ya sea mensual, ya sea semestral o anual, como le quede más fácil al constructor de cara a que, como la cobertura va a iniciar vigencia una vez finalizado el proceso constructivo, podemos acomodarnos a esa forma de pago, ¿sí? Entonces, generalmente lo que nosotros estamos viendo en fase Colda, en los reportes de producción que tienen hoy las compañías de seguros que estamos comercializando este producto, en su gran mayoría puede ser que es el 20% del total, que es del 100%, que se va a ver recaudado aproximadamente en 3 años, que es lo que se demora un proceso constructivo. La vigencia del seguro, que es un seguro irrevocable, como lo había mencionado anteriormente, durante el proceso constructivo lo que hacemos las compañías de seguros es verificar que se cumplan con las políticas, mejor dicho, las políticas no, sino con los procesos constructivos de acuerdo a lo estipulado en la NSR10, la norma sismo resistente. Y para eso, en el caso de nosotros, y como lo dice la ley, se cuenta con el supervisor técnico independiente, que es la persona que debe velar por el cumplimiento de las especificaciones. Durante el periodo constructivo se le va a exigir la entrega de unas garantías. ¿Qué garantías? Entrégueme los informes. ¿Qué tipo de informes? Son informes de cimentación, informes de estructura, informes de fachada, de acabados o de incidencias si se llegan a presentar. Y para, una vez se cumplan con todos los informes, se emita el certificado técnico de ocupación bajo la gravedad del juramento y se haya pagado el 100% de la prima, la vigencia del seguro inicia por un tiempo de 10 años. En caso de siniestro, digamos en el año 5, el valor asegurado será indexado a valor presente y se hará la indemnización correspondiente. Las tasas, esto pues son temas ya de suscripción, tema que tengan ustedes como referencia, están en el rango del 0.9%, 2.5%, que varía, ya son temas netamente de la experiencia que puede llegar a tener el constructor. ¿Qué tipo de proyecto se va a construir? No es lo mismo construir un edificio de 5 pisos a construir un edificio de 20 pisos con 3 sótanos. Ese tipo de diferencias técnicas marcan y tienen mucho que ver a la hora de tomar la decisión de una tasa. Por eso, no, al ser un seguro obligatorio, no se encuentran establecidas como tal las tasas, sino que las tasas las da cada uno dentro del expertise técnico y cada uno dentro de las políticas de suscripción que tengan cada una de las compañías. Aquí es importante resaltar que el supervisor técnico independiente no es un costo que asume directamente la compañía de seguros, sino que es un costo que debe asumir la persona que tramite la licencia de construcción. Esto es un tema por ley, no es como a veces se hace entender que las compañías de seguros estamos exigiendo que los constructores de vivienda tengan un supervisor técnico independiente, sino por el contrario. De cara a que nosotros podamos comercializar el producto y tener personas en campo que puedan evaluar el riesgo, nosotros nos acomodamos a eso de acuerdo a lo que ya existe para que sea mucho más fácil el control durante el proceso constructivo. Y los deducibles, de acuerdo al decreto 282, se estableció que ese 0.5 del valor asegurado máximo que será tenido en cuenta en el momento de un siniestro. Las principales exclusiones que tenemos hoy, y que creo que la mayoría de compañías tenemos, son los daños extrapatrimoniales, los daños ocasionados a los inmuebles contiguos adyacentes. En el caso de nosotros, si tiene la RC, pues esta exclusión no aplicaría. Daños causados a bienes inmuebles,
Daños ocasionados o modificaciones a obras realizadas con posterioridad a la entrega del certificado técnico de ocupación. Aquí les pongo un ejemplo. Que a la copropiedad se le ocurrió hacer en el último piso un barbecue o construir una piscina y afectó estructuralmente el edificio, y se identifica que esa causa fue por culpa de la construcción de una piscina en el último piso, que las cargas vivas y muertas no estaban contempladas, estaría excluido porque el certificado técnico de ocupación no contemplaba la construcción de una piscina. En esos casos quedaría excluida la cobertura vecinal. Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento. Los daños catastróficos por temas de terremoto, daños por temas de incendio, inundaciones, azonadas, motinos, explosiones, se encuentran excluidas del seguro vecinal. Y los daños inmuebles con ocasión, por ejemplo, a caída de árboles. Entonces, digamos que en el clausulado de este producto van a encontrar las mismas exclusiones, no son tantas exclusiones como se puede evidenciar en productos de daños como todo riesgo construcción, property, donde tenemos pues un sinnúmero de exclusiones por la modalidad all risk, o lo que todo lo que no está excluido está cubierto. En este caso no, en este caso es lo que estamos evidenciando en esta diapositiva, son las exclusiones que presenta el producto. Hay una pregunta de Rafael Larisa, Juan Camilo. Rafael, ¿tienes habilitado ya el micrófono? Andrea. Aló, buenas noches. Es que quería preguntar, porque hace un momento Juan Camilo mencionaba el tema de que pues la exposición finalmente de la póliza va a estar presente durante 10 años y que de alguna manera se contemplaría una indexación del valor asegurado, si entendí bien. Entonces la pregunta que quería hacer para poder entender el punto, si esa indexación que refieres estaría asociada al índice normal de precios al consumidor o si tiene una significación especial el índice de precios al constructor en este caso, dado que está asociada a la reconstrucción del inmueble, lo cual supone tener en cuenta lo que valen los materiales en el tiempo. Y Gracias, pues del Rafael. lado, sí. Del Sí, lado de eso, fíjate, pues a ver no, cómo se puede tarifar realmente Ujú, eso, ¿no? La, la, de acuerdo. la significación que eso puede tener. De acuerdo al decreto 282, el valor se indexará con base en el IPC, no con base en el índice de la construcción. ¿Sí? Entonces, en el momento de un siniestro, se indexa a valor presente, digamos que ya el ajustador hará toda la tarea y calculará cuánto es el valor presente, y con base en ese valor es que se hará el pago del siniestro a todos los beneficiarios, que en este caso son los compradores de vivienda. Ernesto Vázquez tiene una pregunta también. Ernesto. Sí, muchas gracias, doctora Carmenza. Juan Camilo, ahora que hablabas tú del tema de ese supervisor técnico, esas, no sé si me podrías ampliar un poco sobre cuál es el alcance de esa etapa frente a lo que la compañía de seguros pueda valorar si es adecuado o no el concepto técnico que reciba. Por ejemplo, ¿De si acuerdo? pudiera haber alcance de, bueno, no podemos ir con esta póliza porque el tema técnico no ha sido riguroso. O poderle decir al supervisor, mire, por favor, indague sobre estos temas. No sé si podamos ampliar un poco ese tema. Te agradezco. Claro que sí, Ernesto. Y al lugar con la siguiente diapositiva, ¿quién supervisa la obra durante la ejecución del proyecto? Y te voy a responder mmm, con base en lo que tengo a continuación. ¿Quién es el supervisor técnico independiente? De acuerdo a la NSR 10, en el título I, es arquitecto o ingeniero cuya responsabilidad es realizar la supervisión técnica de la obra desde el comienzo hasta su finalización. ¿Sí? Estos supervisores están inmersos en la ley, creo que es de los años 80, y es muy común
encontrar en proyectos del Estado el interventor. Digamos que el interventor tiene una figura más de administrativa, financiera y supervisión. En este caso, es netamente supervisión técnica y tiene que ser una persona independiente del constructor. ¿Sí? Las compañías de seguros, hoy tenemos un proceso para poder avalar. Hace parte del proceso de suscripción. ¿Qué avalamos? ¿Qué verificamos? Verificamos que el supervisor tenga la experiencia suficiente para realizar, valga la redundancia, la supervisión del proyecto que nos están presentando. Entonces, si va a ser supervisor de un proyecto de 5 pisos, dígame usted, señor supervisor, cuántos proyectos de 5 pisos ha supervisado. ¿Mm? Con base en eso, nosotros evaluamos su expertise. Es como una lista de chequeo durante el proceso de suscripción. Si cumple, le decimos al constructor, este supervisor técnico está avalado por la compañía de seguros. ¿Y por qué nosotros estamos haciendo este proceso? Porque hoy a la fecha, la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcción Sismo-Resistente, dentro de sus funciones, no ha fijado estos mecanismos y procedimientos para poder evaluar las firmas de supervisión técnico independiente. Como las compañías de seguros somos expertos en riesgos, conocemos el riesgo, conocemos lo que estamos asegurando, creamos estos procesos para poder tener la tranquilidad de que las firmas de supervisión técnico independiente cumplen con los parámetros mínimos establecidos para ejercer la supervisión y que sean al final del ejercicio los ojos de la compañía de seguros, que al final está asumiendo un riesgo no de 10, sino aproximadamente de 13 años, porque, como se nos acaba de indicar, estamos desde el momento cero. Y durante ese momento, nosotros le estamos exigiendo al constructor que por favor nos entregue los informes técnicos del supervisor. Claramente, en un equipo de suscripción como el que tengo hoy, tengo a cargo más de 6 o 7 ingenieros, ¿sí? Que tienen todo el expertise técnico para validar. Y si encuentran alguna observación, poder hablar de tú a tú con el supervisor técnico independiente. Claramente, si durante ese proceso o durante el proceso constructivo se evidencian falencias en los procesos que no fueron corregidos y que el supervisor técnico independiente no firma como tal el certificado técnico de ocupación bajo la grava del juramento, la compañía de seguros no está en la obligatoriedad de dar inicio a la vigencia. ¿Sí? Porque una de las 4 condiciones de carácter suspensivo es que se firme el certificado técnico de ocupación y este certificado va a garantizar que hubo un supervisor detrás desde el inicio, velando por el buen proceso constructivo de esa edificación. ¿Te respondí la pregunta, Ernesto? ¿Ernesto? Sí, ya, es que estaba cerrado. Tranquilo, tranquilo. Sí, 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 Juan Camilo, pero bueno, esa dinámica entre la compañía aseguradora y el supervisor y el constructor, ¿cómo se daría? Es decir, pensemos que la compañía aseguradora, como ejemplificando un poquito, no sé si me puedas ampliar algo en ese sentido. O ¿Cómo sea, es la relación? sí, Mira, ¿cómo se daría esa nosotros, dinámica la entre los tres? relación de nosotros, yo no tengo una relación contractual con el supervisor técnico independiente. Como se los indiqué, nosotros no contratamos, sino hace parte, es de una validación de un proceso de suscripción. ¿Sí? Yo me entiendo es con el constructor. Durante el proceso constructivo, él me los entrega, yo los valido, y si evidencio alguna inconsistencia, a través del constructor o a través del intermediario de seguros, se hacen las solicitudes y los alcances. ¿Mm? Él corrige, presenta informes de incidencias, nos lo envían, lo validamos, nosotros y nuestros aseguradores, y si todo está bien, le damos el go. Aquí es muy importante resaltar que el constructor tiene que tener un contacto directo con la compañía de seguros. Hemos tenido algunos casos donde el constructor toma decisiones sin haber informado a la compañía de seguros, hay un cambio en el riesgo y nosotros dentro de nuestra potestad podemos decirle al constructor, mire, usted hizo un cambio significativo en los diseños, no fue notificado a tiempo, ya terminó la obra, por ende yo no puedo continuar con usted en el inicio de vigencia por los 10 años. Entonces, sí es un tema muy importante tener en cuenta durante este proceso constructivo esta relación que tenemos, tanto compañía de seguros, la intermediación o los corredores de seguros y el constructor. Esto es una comunicación constante, ¿sí?
Hoy nosotros tenemos aproximadamente 100 proyectos ya asegurados, ya algunos proyectos están iniciando vigencia de esa época del 2022-2023, hoy ya están iniciando vigencia. La mayoría de proyectos han tenido una supervisión muy juiciosa y muy rigurosa que da la tranquilidad y la certeza de que todo se construyó de acuerdo a la norma sismo resistente. Ernesto, ¿alguna inquietud adicional o quedó claro la respuesta? No, quedó muy claro y realmente la preocupación es que es una de esas cosas que los constructores han expresado como con cierta preocupación, ¿no? Que esa dinámica pudiera afectar su desarrollo, que pudiera, no, espere, es que el supervisor no me ha dado, no me ha dado aval, o la compañía de seguros tiene algún problema con lo que vamos a hacer, que necesitamos hacer un cambio y esto nos va a impedir hacer cosas, etcétera. Esa ha sido como una de las preocupaciones que han expresado en algún momento frente al tema. Digamos que esta dinámica, Ernesto, como la mayoría de las veces, ¿sí? Cualquier cambio significativo en el riesgo tiene que estar informada a la compañía y más en un producto como este, ¿sí? Porque nada te garantiza que yo te emita el seguro desde el momento cero y que durante el proceso constructivo tú no te hayas contactado con la compañía de seguros, yo no conozco el riesgo, yo no sé qué pasó, puede ser que al final del ejercicio yo no te acompañe. Por eso, en este producto como tal, el acompañamiento técnico por parte de la compañía es súper riguroso. El constructor tiene que entender que tiene que estar hablando, no diariamente, pero sí cada vez que termina actividades importantes. ¿Qué es una actividad importante? Una actividad de cimentación, una actividad de estructura, ¿sí? En esos casos tiene que estar informando que todo se está construyendo de acuerdo a lo que se tenía presupuestado, de acuerdo a los cronogramas. Entonces, esa ya es una dinámica que hemos aprendido a lo largo de estos años. Como yo les indicaba, Bogotá y Medellín ya este es su cuarto año de obligatoriedad. Nos ha permitido pulir todos estos procesos y que sean mucho más ágiles. Al comienzo todo era muy encartonado. Hoy tenemos procesos mucho más ágiles, el equipo ya sabe qué revisar, ya ha ayudado mucho y tenemos pues la mayoría de compañías centrados nuestra mayoría de riesgos en estas dos ciudades. Porque las demás ciudades apenas estamos llegando, hoy nos están llegando cotizaciones porque licenciaron antes de la obligatoriedad. Continuando, y como nosotros, y creo que la mayoría de compañías estamos haciendo un proceso de suscripción muy parecido. Es necesario diligenciar pues un formulario, creo que todas las compañías tenemos un formulario en el cual se indica quiénes son las personas que intervienen dentro del proyecto, ya sea el constructor, ya sea el diseñador, ya sea el estructural, el geotecnista. En ese mismo documento se le va a solicitar al constructor se indique características de la obra que se va a construir, tipo de proceso constructivo, dónde está ubicado, cuántos pisos, cuántos sótanos. Y se le va a pedir información técnica. Una memoria descriptiva del proyecto, el informe geotécnico del estudio de suelos, las memorias de cálculo de diseño estructural, memorias de revisión de diseño, presupuestos y cronograma de proyectos. Acá tenemos concentrado información técnica muy importante de cara a lo que se va a asegurar. Y dirá uno, no, esto es mucha información, pero esta es la misma información que se le solicita a un constructor cuando está haciendo el trámite de licencia de construcción. Entonces, en la gran mayoría de los procesos de suscripción, no hemos tenido inconvenientes en que un constructor nos diga, no, yo no tengo eso, yo lo estoy haciendo. No, prácticamente la misma información que se necesita para poder tramitar una licencia de construcción es la que nosotros estamos pidiendo para poder cotizar el riesgo. Adicional a eso, es necesario conocer la hoja de vida de las personas que intervienen en el proyecto y para emitir el riesgo, para emitir la póliza una vez contemos con la orden en firme, es necesario que el constructor nos entregue la licencia para poder constatar lo que él me dijo a mí se encuentra inmerso en la licencia de construcción. Porque ha pasado casos donde la información no coincide y es donde solicitamos a los constructores que hagan unas aclaraciones o se le haga un alcance a la licencia de construcción. Porque independientemente de nosotros como compañía de seguros somos un ente que audita
por un buen proceso constructivo, ¿sí? Porque también estamos interviniendo durante el proceso constructivo con nuestra validación técnica. Las actas de vecindades, en caso que aplique, en el caso nuestro, porque tenemos una cobertura de RC como un amparo adicional, y indicar quién es la firma de supervisión técnico independiente. Esto, como se lo digo, es un tema de ley, se encuentra inmerso en la norma NSR10 y es un personaje clave a la hora de poder cotizar este seguro. Como anécdota, nosotros nos hemos encontrado con muchos proyectos que han iniciado obra y por el desconocimiento de la norma se han quedado sin la garantía. Y es cuando llegan y golpean a las compañías de seguros solicitando que los ayudemos cotizando el proyecto. Por políticas de suscripción, esto se encuentra excluido, pero en algunos casos se puede entrar a validar siempre y cuando la obra cuente con un supervisor técnico desde el inicio. Si no cuenta con un supervisor técnico independiente desde el inicio, nosotros no lo podemos revisar. Entonces, son medidas que hemos venido pues aprendiendo a lo largo de estos años, porque pues es una suscripción, es un producto nuevo. En Europa, por dar un ejemplo, lleva 40 años. Nosotros apenas llevamos 4 años de obligatoriedad. Carmen, tenemos una pregunta. Andrés Orión, sí. Andrés Orión, ¿tienes ya el micrófono habilitado? Ya sí, gracias doctora. Adelante. Juan Camilo, buenas tardes. Andrés. Claro, es un producto nuevo y pues por esa gradualidad inclusive está entrando en vigencia apenas en algunas partes del país hace pocos meses o hace poco. Y tendremos que aprender mucho, mucho en el camino. Pero a mí me quedan varias dudas. Ese supervisor técnico Sí. independiente finalmente, ¿a qué organización pertenece? ¿No es nombrado por la compañía? ¿Es nombrado por el constructor? ¿Quién le paga los Sí. honorarios? Andrés, el supervisor técnico independiente lo contrata el constructor, ¿sí? De acuerdo a la ley de vivienda segura, es quien debe asumir los costos de la contratación del supervisor técnico independiente. Lo Y la, contrata el y la- y- constructor, pero le respira en la nuca todo el día a la aseguradora. no, no, señor, así no es. Nosotros simplemente dejamos una garantía que es entregar un informe una vez se ha terminado las actividades principales. Son 4 informes que se van a pedir a lo largo del proceso constructivo. No estamos detrás del constructor. Solamente pedimos un informe de las actividades principales. Y al momento de lo que estabas diciendo ahora al final, al momento de la entrega, que es cuando, o sea, de la expedición del certificado técnico de ocupación, que lo expide esa persona, que me imagino que también debe tener una póliza de responsabilidad civil más grande que esta, para expedir semejante concepto, y aparecen inconsistencias entre la licencia que ya tiene la compañía de seguros y lo que se está entregando para la ocupación. Entonces, decías, la compañía ya no expide el seguro, pero ahí van a presentar muchos problemas. Primero, ya se empezó a pagar una prima con el 20 o el 30%. Segundo, si no hay póliza, no se puede ocupar. No se puede hacer documentos de compraventa, escrituras, y hasta el registrador tiene la obligación de devolver la escritura, si no está protocolizada la póliza y el certificado de pago de la prima. Entonces, eso en la práctica puede ser un problema que se le aparece el espanto ya al momento de entregar la obra a un constructor por alguna variación técnica en el camino que nadie observó, que nadie se dio cuenta, que no la vio el supervisor técnico, en fin, y eso puede paralizar una obra terminada, paralizar el negocio jurídico y la entrega y la ocupación. Eso puede pasar. Nosotros no vamos a entrar a indagar más allá de lo que expida el certificado técnico de ocupación y lo que diga el supervisor técnico independiente. Si el supervisor técnico independiente firma el certificado técnico de ocupación, se paga el 100% de la prima, se inicia vigencia, ¿sí? Digamos que lo que nos marca a nosotros el inicio de vigencia es, por ley, que se expida el certificado técnico de ocupación. Si no se expide el certificado técnico de ocupación, igualmente no se puede enajenar el bien. Por ende, nosotros tampoco estamos en la obligatoriedad de dar inicio a
a la vigencia del seguro por 10 años. Entonces, digamos que como tal, la responsabilidad no recae sobre la compañía de seguros si inicia o no la vigencia, sino que recae sobre el supervisor técnico independiente. Por eso es la importancia de contar con este supervisor desde el inicio del proceso constructivo, quien es quien vela por el cumplimiento de la norma sismo resistente y al final del ejercicio firma el certificado técnico de ocupación. Entonces depende de esa supervisión que se haga. ¿Sí? Entonces las compañías de seguro lo que estamos haciendo es, yo te exijo a ti, señor constructor, que lo tengas, supervisor técnico independiente, como lo dice la ley, y me entregues los informes que él realice dentro de su expertise técnico y que sean compartidos a la compañía de seguros. Sí, yo no me voy a extender más porque no puedo quitarle el tiempo. Esto, yo he escrito sobre esto y he publicado y me ha generado inquietud y le hago el seguimiento desde el día siguiente que cayó Space aquí en la esquina de mi casa. Soy Sí, de señor. Medellín y, y yo veo que las compañías están siendo ingenuas porque el certificado técnico de un, digamos que ese supervisor técnico pues no es tan independiente. Y es una realidad que el descrédito de las constructoras y de las fiduciarias crece exponencialmente. Entonces, ahí yo creo que hay que empezar es a identificar los problemas que se van a aparecer. Esto está empezando, pero el manejo de esto y la aplicación de la compañía de algunas exclusiones o de garantías o de reticencias que creemos que son debidas. Ahí van a pasar muchas cosas que debíamos ir anticipándonos, muy complejas de manejar y frente a un riesgo tan grande como el de la construcción y la vivienda de la gente. Pero bueno, era una reflexión ahí final. Gracias. Gracias, Andrés. Dentro de las políticas de suscripción de las compañías, tenemos los riesgos que no son aceptados. Y no es posible asegurar proyectos que tengan avance de obra, como lo he explicado a lo largo de mi charla. Obras controladas por revisor de diseño o supervisor técnico que no se encuentre aceptado por la compañía de seguros. Obras donde el supervisor técnico independiente no sea desde el inicio. Y obras realizadas sobre edificios preexistentes. Prácticamente para nosotros, y el mensaje que queremos que ustedes se lleven, es que estamos buscando que la construcción se haga lo más riguroso y cuente con el supervisor técnico independiente, ¿sí? Porque queremos evitar que se vuelva a presentar lo que sucedió en el edificio Space en la ciudad de Medellín. Ya para finalizar, son proyecciones de Camacol de inicios de proyectos que se tienen contemplado para el año 2025 y 2026. Tenemos 639 proyectos para el año 2025 y para el año 2026 500 proyectos que se encuentran en proceso y que estarán por iniciar. Muchas gracias. En términos generales, esto es el seguro decenal, un seguro que nosotros venimos trabajando, ya van para prácticamente el próximo año, 10 años, una vez salió la ley de vivienda segura. Hemos venido teniendo los mejores ejemplos, Europa, nuestros reaseguradores, y estamos tratando de tener la suscripción más rigurosa y estar ayudando a ser país para que tengamos como compradores de vivienda edificios que cumplan con todas las normas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación adicional por quienes están conectados? Doctores, ¿alguna inquietud adicional? Andrés Orión. Andrés Orión. Andrea, habilítale el micrófono, por favor. Gracias, doctora. Eh, Esto es fascinante cuando combinamos los conocimientos interdisciplinarios de Juan Camilo, pues que es muy técnico en el asunto, pero como el producto de todas maneras cuenta
pues si bien con unos elementos particulares y propios del producto y de su innovación, por lo menos en Colombia, en Europa con más años, aquí vamos a encontrar muchos, lo decía ahorita, muchos causas y motivos de procesos y de diferencias, porque siempre se dijo en los debates, yo me estudié los 6 o 7 debates que hubo en el Congreso y siempre se dijo que no se quería entrar en el debate de la responsabilidad civil, porque eso es un debate que cansa. Mire lo que pasó con Space. Es más, no ha pasado nada. Hasta hace poquito los bancos, que yo represento a dos, pudieron resolver eso de una manera improvisada. Hasta hace poquito fue el año pasado, después de 13 años. Y entonces lo que se quería con el producto era evitar el debate de la responsabilidad civil y ser un seguro de daños. Y uno pensaría ingenuamente, si me permiten el término, que frente a la naturaleza de este seguro ya no va a haber el debate de quién tuvo la culpa, quién se le imputa la responsabilidad, bajo qué régimen y todo aquel debate tan complejo de la responsabilidad civil. Pero es que de la suscripción pueden suceder muchas cosas y, y por ahora puede ser un producto en el mercado comercialmente hablando muy apetecido porque es que es una prima garantizada por 10 años, eh, pero yo creería que con la falta de control que existe sobre los constructores y sobre lo que vemos antes, Space fue el escándalo porque fue en el estrato 6 de Medellín, pero es que eso no es nuevo en Colombia. Y después se sigue pasando y pasó hasta la semana pasada, es decir, la debacle del gremio constructor y el abuso del consumidor en todos los frentes no tiene dientes en Colombia y eso le va a pegar al gremio asegurador. Estoy seguro que los problemas no se van a dejar de presentar por el hecho de que no tengamos una póliza de RC sino una póliza de un seguro de daños, con toda la buena intención que tiene el gremio, con toda la buena intención que tuvo el legislador, que tuvo 5 o 6 debates o 5 o 6 proyectos al respecto por Fasecolda, por Camacol, por el Ministerio de Vivienda, es decir, todos los actores empezaron a escribir proyectos a los días de la caída de Space. Entonces, mm, yo lo que invito es, por ahí tengo el artículo, doctora, se lo podemos compartir, yo que lo envío y lo podemos compartir con el público y que esto sea como el inicio de muchas conversaciones frente al tema del constructor y de sus aliados en el negocio inmobiliario que son las fiduciarias, porque hay mucha tela que cortar y debemos hacer como una especie de grupos por temas y ir sacándole todo el jugo y la información y los posibles debates que presente el producto tan anhelado, pero tan complejo. Muchas gracias, doctora Carmenza. Y gracias, Andrés Orioli. Aprovecho tu comentario para decirles a todos que efectivamente ya tenemos prácticamente estructurado un blog para que los temas de las tertulias no queden agotados en el momento de la tertulia, sino que pueda haber continuidad en el debate, en la discusión, en el estudio de los temas que se presenten en las tertulias. Tenemos un blog, entonces los afiliados van a tener acceso, desde luego, a él. También vamos a tener una posibilidad de una columna de opinión o un espacio a manera de columna de opinión en la que, por ejemplo, tú puedes presentar tu opinión. Si envías un artículo, lo pasamos al repositorio también al cual tienen acceso los afiliados, ¿cierto?, de Acoldesi, y vamos a poder continuar, vamos a poder seguir hablando de los temas, debatiéndolos, discutiéndolos. Entonces, bienvenidas todas las opiniones desde el blog o el repositorio o una columna de opinión para que pues, la persona en un artículo que equivalga más o menos al tamaño de una página, página y media, pueda
presentar su opinión. Ahora, si es un artículo más elaborado, por supuesto, irá al repositorio, a nuestra biblioteca virtual para acceso de todos los afiliados. Y gracias de antemano, Andrés Orión, por el envío de tu artículo y por las ideas que puedas seguir presentando sobre este tema en el blog de Acoldece. Eduardo Hoffman tenía una pregunta. Eduardo, Aló, no sé si se me escucha. sí, sí, adelante, Eduardo. No, el doctor Andrés Orión lo precisó en su intervención anterior y quería destacar que a través de la reglamentación se precisó que la naturaleza de este seguro es de seguro de daños. Probablemente contribuya a evitar problemas prácticos, pero generaría la posibilidad de una consecuencia que es el infraseguro potencial dado el desfase que hay en el ajuste anual que se hace no por el índice de precios del constructor, sino por el IPC como se adoptaba anteriormente. En ese sentido, para prevenir posibles conflictos, uno invitaría a a los aseguradores a considerar la posibilidad de renunciar expresamente a aplicar el infraseguro, solo como medida propuesta de quien es actualmente ex asegurador. Muchas gracias. Interesante, interesante propuesta, Eduardo. Y hay una pregunta adicional de Rafael Ariza. Pregunta Rafael si la exigencia del seguro decenal y los riesgos asociados puede Sí, depender. doctora Carmesa, qué pena que no tenía el micrófono habilitado, Ya, pero con las buenas tardes, Juan Camilo, la pregunta que te quería hacer era un tema como un poco de futurología y es, pues, de cara a que hoy en día ya es obligatorio a nivel nacional el seguro. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro de la construcción de cara a las exigencias que requiere hoy en día, pues, contar con este seguro? ¿Cuáles son como las apreciaciones que tú puedas tener sobre ese punto? Gracias, Rafael. Eh, en efecto, lo que estamos tratando de hacer las compañías es, o en el caso de nosotros, es no ser una carga al inicio, no ser una carga financiera, y por eso pues estamos tratando de hacer una forma mucho más flexible el pago como tal de la prima. En las construcciones privadas, generalmente lo que hemos evidenciado pues es que los presupuestos se están ajustando y asimismo se hace un ajuste a la hora de ofrecer los inmuebles al comprador de vivienda final. Queremos que también esto sea y que la idea principal es cubrir al comprador de vivienda, que en el momento de un siniestro tenga la tranquilidad de que su patrimonio se encuentra cubierto y que será indemnizado de forma rápida, ¿sí? Digamos que eso es lo principal que tenemos hoy o lo que el seguro puede llegar a ofrecer. La compañía de seguros también está siendo un tercero que está auditando por un buen proceso constructivo. Eso garantiza tener cierta tranquilidad cuando yo soy comprador de vivienda, que todo lo que se está construyendo cumple con las normas sismoresistentes. Al final del ejercicio, lo que hemos percibido, por ejemplo, en ciudades de Bogotá y Medellín, es que prácticamente hace parte de una obligación, es un checklist y que ya todo el mundo se está acostumbrando a que hay que contar con la garantía decenal. Hay que contar con este respaldo que se le está ofreciendo como un plus al comprador de vivienda. Los constructores lo están viendo en esa forma, asimismo lo están ofreciendo cuando se está comercializando en esa etapa de punto de equilibrio de los constructores. Es que yo le estoy ofreciendo a usted, señor comprador, una garantía que le va a dar la tranquilidad de estar respaldado por 10 años. Entonces, eh, nos lleva a tener una visión diferente del seguro, ¿sí? A tener en cuenta de que mi patrimonio está cubierto.
Y por ejemplo, en Europa, hoy los inversionistas que construyen hoteles, construyen centros comerciales, ya están exigiendo una garantía adicional. Y en Europa, por ejemplo, ya se está viendo que aparte de las construcciones de vivienda, también se está comercializando el producto en remodelaciones y adecuaciones. Por todo el tema histórico, se presenta mucho que, como tal, la estructura principal se hace una remodelación, una adecuación, también se le está ofreciendo la cobertura, la garantía adicional. La industria también está comercializando este producto. Entonces, es generar tranquilidad cuando tú estás invirtiendo tu patrimonio en una edificación, en una vivienda, en un proyecto, en un centro comercial, en un hotel, como es lo que se está diciendo hoy en Europa. Entonces, me parece una tendencia hacia el seguro, ¿sí? Hacia el seguro de que estemos tranquilos, como cuando estamos caminando, que siempre sabemos que tenemos o contamos con un RC. Si llega a pasar un carro y me atropella, generalmente tenemos un RC, tenemos un SOAT. Entonces, es una cultura muy chévere respecto a lo que hoy el gobierno nacional estructuró, lo que ya está materializado con este producto. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Juan Camilo, muchísimas gracias por tu asistencia, por tu presentación muy ilustrativa. Este tema, como dijimos, no se agota aquí, de manera que esperamos contar contigo y con todos los que están conectados para continuar el estudio, la profundización sobre este interesante seguro. Bien, entonces a todos muchísimas gracias y buenas noches. Nos veremos en la próxima tertulia. Les avisaremos oportunamente de ella. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Buenas gracias por este noches. espacio. Que estén muy bien. Buenas noches.